Buenas noches. Pertenecemos al grupo de auditoría financiera y revisoría fiscal con el código 106015, grupo 18 del periodo 1604. Mi nombre es Omar Ardila. Les voy a presentar la fase 2, procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Hablaré sobre las normas NICA. Las normas internacionales sobre compromisos de aseguramientos NICA son un conjunto de directrices y principios que regulan el trabajo de los profesionales de la auditoría y aseguramiento a nivel internacional. Estas normas proporcionan un marco sólido para asegurar que los compromisos de aseguramiento se realicen de manera ética, profesional y efectiva. ¿Qué son la NICA? Las normas internacionales sobre compromisos de aseguramiento NICA son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Aseguramiento y Servicios Relacionados. Su objetivo principal es proporcionar una guía sólida y uniforme para los profesionales. Estas normas son esenciales para garantizar la confiabilidad de la información financiera y no financiera que se presentan a terceros. Las normas NICA van desde la 3000 hasta la 3699. En este cuadro podemos observar algunas de las normas de aseguramiento. La 3000, encargos de aseguramiento distintos a la auditoría o revisión de información financiera histórica. La 3400, examen de información financiera prospectiva. La 3402, encargo de aseguramiento sobre los controles de una organización de servicios. La 3410, informes de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. La 3420, informes que proporcionan un grado de seguridad sobre la compilación de la información financiera contenida en un folleto. Principios éticos de la norma. La NICA se basa en principios éticos y normas de control que aseguran la integridad y la calidad de los compromisos de aseguramiento. Los principios éticos más importantes incluyen: integridad. Los profesionales deben ser honestos y veraces en todos sus compromisos y mantener un alto nivel de integridad profesional. Objetividad. Los profesionales deben mantener una mentalidad imparcial y evitar conflictos de interés que puedan comprometer su juicio. Competencia y diligencia profesional. Los profesionales deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo el compromiso y ejercer un cuidado razonable en su ejecución. Confidencialidad. Deben mantener la confidencialidad de la información obtenida durante el compromiso, excepto cuando estén legalmente obligados a revelarla. Comportamiento profesional. Deben cumplir con las normas éticas y legales aplicables y actuar de manera que no desacrediten su profesión. Definición y objetivos. Promover la confianza y la calidad de la información financiera y no financiera que las organizaciones brindan a sus usuarios. Estos estándares vienen en varios objetivos específicos: mejora de la calidad de la información, consistencia y comparabilidad, transparencia, protección de los intereses públicos, mejora de la profesión de la auditoría. El profesional en ejercicio deberá cumplir estos y otros objetivos de su profesión para dar cumplimiento a la norma. Alcance. El alcance de un compromiso de aseguramiento se define en función de su objetivo y se determina mediante la comprensión del encargo y la evaluación del riesgo. Estos son algunos puntos que se deben tener en cuenta. Compromisos cubiertos por las normas internacionales sobre servicios afines. La preparación de declaraciones juradas de impuestos sobre la renta. Compromisos de consultoría o asesoría, tales como consultoría administrativa y tributaria. Compromisos para testificar procesos legales. Compromisos que incluyen opiniones profesionales, pareceres y una redacción a partir de la cual un usuario podría derivar algún aseguramiento. Aceptación del compromiso. La aceptación del compromiso implica evaluar si el profesional tiene la competencia y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo de manera efectiva, si puede cumplir con los compromisos éticos. Teniendo en cuenta algunos puntos importantes para dar cumplimiento al encargo de aseguramiento. Se satisfacen los requerimientos éticos relevantes. El compromiso muestra todas las siguientes características. 3. El tema en cuestión es adecuado. 4. El criterio que se usará son adecuados. 5. El contador profesional tiene acceso a suficiente evidencia.
6. La conclusión del contador profesional es razonable. Y 7. El contador profesional considera propósito racional. A continuación, los dejo con mi compañera Daniela Toro, que les expondrá su tema. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Omar. Bueno, yo, Daniela Toro Restrepo, a grosso modo les voy a hablar sobre las NIRS, las cuales son las normas internacionales de servicios relacionados. Estas normas contienen los lineamientos que todo profesional contable o auditor debe tener en cuenta en el momento de aceptar realizar un encargo, ya sea para ejecutar procedimientos acordados o para la compilación de los estados financieros de una entidad. Estos encargos pueden ser llevados a cabo por profesionales contables en nombre propio, por un equipo de auditoría o por una firma. En cualquiera de estos tres casos, los procedimientos de control de calidad recaerán sobre todos los miembros que hayan ejecutado el encargo o también sobre la firma. Las NIRS o normas internacionales de servicios relacionados están fundamentados en las normas de aseguramiento de la información, así como lo podemos ver en la imagen en su sección de trabajos de servicios relacionados. Esta normatividad se compone de dos estándares, la norma 4400 y la norma 4010. La norma 4400 contiene los lineamientos que se deben de tener en cuenta sobre los encargos de procedimientos acordados. Es decir, cuando se contrata a un auditor para que éste aplique procedimientos de auditoría sobre un área específica que tenga que ver con los estados financieros de una entidad. Por ejemplo, sobre cuentas por cobrar, sobre los movimientos de un inventario, sobre los procesos realizados en torno al efectivo y equivalente al efectivo, entre otros. El beneficio de esta norma es que permite realizar un análisis sobre una partida específica. La norma internacional de servicios relacionados NIRS 4410 establece los lineamientos que debe tener en cuenta un auditor al aceptar un acuerdo en el que se le encargue compilar la información financiera histórica o de un periodo determinado. Esto con el fin de recopilar, clasificar, resumir la información financiera. Como ejemplos tenemos la compilación de un balance de situación o sobre las cuentas de pérdidas y ganancias o el estado de flujos de efectivo de un mismo periodo. El mayor beneficio de la aplicación de esta norma es que permite reducir los datos detallados de los estados financieros de manera que quede de una forma manejable y comprensible. Los procesos o etapas que se llevan a cabo para realizar un encargo son, en primera instancia, la aceptación, en donde ambas partes dejan por escrito los alcances que va a tener el encargo. Luego, el auditor comienza con la planeación, donde determina los procesos que llevará a cabo. En la ejecución, el profesional realiza indagaciones, cálculos, inspecciones y comprobaciones de la información. Y por último está el informe, donde este muestra a sus clientes o interesados sus resultados. Por último, tenemos los principios básicos de un encargo, los cuales están fundamentados en el Código de Ética Profesional promulgado por la IFAC. Estos principios deben ser practicados, respetados por todo auditor, los cuales son la integridad, la objetividad, la formación continua, el secreto profesional y las normas técnicas. Teniendo en cuenta que los auditores en los encargos no se les exige dar conclusiones sobre sus informes, es importante que estos tengan
y practiquen constantemente la integridad y la confidencialidad en sus informes. Presentación de la actividad fase 2. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Cordial saludo, profesora y compañeros, para el desarrollo de la actividad colaborativa correspondiente a la fase 2 de la materia auditoría financiera y revisoría fiscal. Parte a exponer a cargo de Juan Camilo Gaviria Restrepo del grupo 18, dirigido a la tutora Marlene Leonor Cuello. El trabajo a desarrollar de mi parte es sobre las NIAs. ¿Pero qué son las NIAs? Pues son las normas internacionales de auditoría que tienen su origen en la organización de la Federación Internacional de Contadores, y esta fue creada desde el año de 1977. Esta federación y estas NIAs, ¿qué finalidad tienen? Y como finalidad encontramos que es crear y promover un conocimiento universal sobre auditoría contable tanto en entidades públicas como privadas, sin importar su magnitud o dimensión. Pero ¿para qué sirven las NIAs? Identificamos varios aspectos, como son unificar principios para auditoría, de igual manera de marcar responsabilidades que tiene un auditor, contribuye a la evaluación de un riesgo en una compañía y en caso dado que se encuentren estos riesgos, pues los pasos para atender estos riesgos evidenciados. Adicionalmente y finalmente, pues relaciono que se crean unos parámetros a tener en cuenta por parte del auditor en la presentación de informes sobre estados financieros analizados. Seguimos a la composición de las NIAs. Son varias normas que se adecúan sobre las NIAs y que tienen esa razón de ser alrededor de la auditoría. Tenemos la NIA 230 que va dirigida a la documentación de auditoría, la NIA 240 que tiene las responsabilidades del auditor con respecto a la evidencia de un fraude, la 260 que da responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno, es decir, el gobierno de la entidad o el gobierno de una actividad pública, la 315 que es el auditor de identificar y valorar unos riesgos, que era lo que exponíamos anteriormente. La 402 genera unas consideraciones que el auditor relacionado en una compañía utiliza para la organización que está auditando. La 500 que evidencia del auditor, es decir, esas evidencias, esos acervos probatorios que encuentra el auditor y qué hacer con ellos. La 505 las consideraciones específicas de evidencias de auditoría para elementos seleccionados. Estamos en otra NIA también que es el muestreo de la auditoría, las representaciones escritas, todo esto debe estar consolidado y escritamente en la parte de auditorías. La NIA 600 genera unas consideraciones específicas sobre auditorías de estados financieros de un grupo. Tenemos la NIA 701 que da cuestiones claves sobre la auditoría, es decir, como unos pasos específicos para este tipo de auditoría. La NIA 710 que es sobre la información corporativa, la 810 que genera unos compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos, para ir a lo concreto y no dar mucha vuelta para llegar a informar. Finalmente, todas estas NIAs generan una importancia en cada corporación, es por eso que debe ser todos por igual y por tal razón siempre bajo un control de calidad para las empresas que realizan estas auditorías y revisiones de estados financieros y otros compromisos de aseguramiento de servicios relacionados. Ante todo, la transparencia, la calidad y entendiendo que las auditorías no solamente son las que son en cuestiones externas, sino también internas. Gracias compañeros por la asistencia y continuamos con el que sigue.
Cordial saludo para todos. Agradecemos también a nuestro compañero Juan por el aporte, es muy valioso. Y vamos a continuar con el tema que son las NAI. Cuando hablamos de las NAI estamos hablando de esas normas de aseguramiento de la información. ¿Qué son esas normas? Son un conjunto de estándares, digámoslo así, y esos procedimientos o ese paso a paso que debe utilizar un profesional de la auditoría y también de la contabilidad para llevar a cabo esas revisiones, esas evaluaciones a esos sistemas de información financiera y generar esos controles pertinentes a la organización que se está auditando. Para estas NAI hay unos elementos claves, entre ellos está el propósito. Cuando hablamos del propósito, estamos hablando de bajo qué usted quiere hacer esa auditoría, cuáles son esos principios o qué es lo que usted quiere asegurar en esa auditoría, en ese sistema de información, qué es lo que usted desea asegurar. Cuando hablamos también, luego pasamos al marco regulatorio, debemos de tener en cuenta que las NIA están respaldadas por organizaciones y reguladores tanto internacionales como la IASB, que es la Internacional de Auditoría y de Aseguramiento de la Información. Estas emiten esta IASB, estas emiten esos estándares y esas pautas para que la auditoría o el auditor pueda asegurar esa información y al mismo tiempo tener como una base para poderlo hacer. Cuando continuamos con el proceso de la auditoría, ese proceso es el que lleva a cabo el auditor y deben de seguir y de llevar eso un paso a paso para que esa revisión pueda tener, digámoslo así, un éxito y poder sacar lo más valioso de esa auditoría, en este caso el cuidar o el respaldar esa información financiera que yo necesito que quede respaldada. También está la independencia y la ética. En las NIA también contiene esas pautas relacionadas con la independencia y la ética profesional con los auditores de ese aseguramiento. O sea, se recomienda que ese auditor maneje imparcialidad y ética al realizar sus tareas, no que se vaya más a un lado o al otro. Y cuando hablamos de la aplicación global, debemos de tener en cuenta que las NIA son ampliamente aceptadas y aplicadas a nivel internacional. No es solamente aquí en Colombia, es a nivel internacional para garantizar la uniformidad y la calidad de las auditorías para que pueda tener un buen peso el informe que nosotros al momento de ejercer esta parte de auditor podamos tener o respaldarnos en ellos. Continuamos con el objetivo de las NI. El objetivo principal de las NAI es proporcionar seguridad y confianza en la precisión y confiabilidad de la información financiera y no financiera que se genera y se utiliza en una empresa. Y por último está el marco normativo. Este marco normativo de las NIA en Colombia son esas normas que los rigen. Entonces, en este caso está la norma ISQC 1, que son las normas de calidad. Estas normas incluyen lo que es el marco para la calidad de la auditoría y la norma del control de calidad. También contamos con el manual del Código de Ética de los Profesionales en la Contabilidad, las normas internacionales, o sea, las NIA, ese marco internacional de cargos de aseguramiento. También contamos con las NIE y la ERE y la ISRE, que esas son por unas siglas en inglés y son esas normas internacionales encargadas de la revisión. También contamos con las normas internacionales de encargos y aseguramiento y que se conocen como las NIEA, y también están las normas internacionales de servicios relacionados, la INI-SRI, que estas normas las hemos venido viendo anteriormente con nuestros compañeros. Bueno, siguiendo con la exposición, me presento, soy el estudiante Fader Andrei Tiki Hurtado y yo les voy a hablar de las normas internacionales de encargo de revisión. Cuando hablamos de esta norma nos tenemos que remitir a la NIER 2400 y son los encargos de revisión para los estados financieros. Esta norma entra a reemplazar la NIA 910.
la que da los parámetros para la revisión y da unas pautas y nos dice quiénes son los que deben de hacer estos encargos de revisión. Para los estados financieros se debe hacer por un profesional contable, el cual realizará un procedimiento de verificación y llevar que todo esté en orden en la parte contable de la empresa, sin desconocer que toda la responsabilidad es de la administración. El contador debe dar un informe final donde evidencie los hallazgos que haya tenido y para que antes de la auditoría la empresa haga las correcciones pertinentes. El profesional en ejercicio, pues como lo dije, debe ser un profesional contable y que atienda todos los procedimientos y los parámetros para realizar esta previa auditoría a los estados financieros de la empresa. Como es un profesional de la contaduría, debe cumplir con los principios en el ejercicio de la ética del contador. No debe estar interrumpido por la empresa para realizar su trabajo. Debe haber una independencia el que vaya a realizar esta actividad. Debe contar con sus principios de integridad, objetividad, confiabilidad, una conducta profesional y realizar esta planificación, pues no su revisión no puede pues exceder los tiempos que vaya a ser programada y tiene que ser objetiva. En los tiempos que se vaya a hacer esta actividad, informará a la empresa en cada procedimiento y los hallazgos que encuentre mediante un informe para su corrección. Debe tener un juicio claro sobre la realización de la actividad, comprender el negocio de la entidad, lo que ejerce, el flujo del efectivo y el equivalente lo mismo y las cajas de saldo en la contabilidad, para así tener la base fundamental en los estados financieros de la entidad. Vuelvo y lo repito, yéndose a las cuentas, donde él pueda observar que puede haber una anomalía y que puede generar un problema en la auditoría fiscal. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, pues los objetivos principales es analizar sobre los estados financieros y investigar qué incorrecciones o adelantar mediante un informe las novedades que haya observado, mediante indagación y evidencia en los estados financieros para poderlos comunicarlos, establecer procedimientos por el profesional a cargo del contador donde va a aplicar las NIR de conformidad con el marco normativo, y pues por último entregar un informe sustentado donde se evidencie pues los hallazgos encontrados con un tiempo para que la entidad los corrija y verifique dónde están estas fallas del flujo de dinero. Muchas gracias.